Damos gracias a Dios en esta mañana por esta oportunidad, una vez más, de poder compartir con ustedes la palabra, la cual vamos a reflexionar en algunas cosas que es bueno tener presente. Nosotros en los estudios del día miércoles hemos estado viendo cómo Dios fue instruyendo a un pueblo que Él tomó, el más insignificante, para mostrar su gloria, y cómo fue ordenando todas las cosas que exige por cuanto lo que pedía era justicia, santidad, y se lo pide a hombres comunes, como nosotros. Entonces, en lo que hemos visto, Dios dispuso para poder reconciliarnos con Él, que hubiese víctimas. Y esa víctima sabemos hoy que es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra víctima. Pero ellos por revelación entendían esto porque ellos veían por sombra en el antiguo pacto. Todo lo que se hacía, tanto el tabernáculo, la vestimenta sacerdotal, los animales para el sacrificio, incluso las ofrendas de paz, todo tiene que ver con Jesucristo. Hoy nos hemos reunido entonces para recordar. ¿Y qué cosa vamos a recordar? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hombres sujetos a maldad, que despreciamos, desechamos, menospreciamos y no estimamos a Cristo, como lo relata el profeta Isaías. Y sin embargo, a pesar de eso, de toda nuestra rechazo por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y sufrió nuestros azotes, porque el que tenía que padecer esto era usted, era yo, la humanidad rebelde y contumaz. Pero Dios propició una víctima, su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí, colgados, por causa de nuestro pecado. Porque la humanidad fue destituida de la gloria de Dios por causa de la maldad que mora en nosotros. Y a pesar de eso, Cristo fue molido por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos curados. En Él fue cargado mi pecado, su pecado, el pecado de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, cuando venga el Cristo. Y Él pagó esa culpa. Y con su muerte nos reconcilió con el Padre, porque éramos enemigos en malas obras. Siempre nosotros, esta pobre humanidad, somos los que nos descarriamos. Nos vamos por el camino que a mí me interesa. Y no es el camino que Dios trazó para nosotros. Recordemos un poquito lo que dije al principio. Dios tomó un pueblo, lo sacó de Egipto, para que glorificase a Dios. Lo llevó en figura a su reino. Pero muchos de ellos, y al igual que hoy, no entendieron eso. Para ellos era un tránsito por un desierto, y a pesar de ver muchas cosas, no les importó. Querían lo que estaban dejando atrás. Y eso les pasó a ellos y nos pasó a nosotros. Pasó en el Edén y va a pasar hasta que el Cristo venga. El hombre natural no ve estas cosas. Le atrae lo terreno. Satanás así lo engaña. Y nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó su propio camino. Y a pesar de nuestra rebeldía, hermanos, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios dispuso con los impíos su muerte, pero con los ricos fue en su sepultura. Pongan atención, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue nuestra ofrenda, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y este será el título de nuestra reflexión. Ese es nuestro Cristo, a pesar de recibir todo nuestro desprecio. Cuando Él fue tomado y llevado ante Pilato, ahí vemos cómo el hombre natural mostró todo su desprecio, azotándole, escupiéndole, burlándose, golpeándole, tirando un madero para ser colgado en él después. Y eso es lo que tendríamos que haber vivido nosotros. El hombre se creyó superior y el Cristo le dijo a Pilato: ningún poder tendría sobre mí si no te fue dado por el Padre. Pilato pensaba que él tenía el mundo en su mano, pero al escuchar esas palabras, sus piernas temblaron. Se le dijo que había uno más alto que él. Efesios 5, verso 2, pero lo que va a quedar como título será la última parte. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Qué es andar en amor? Lo hemos dicho varias veces. Es el sentir de Cristo, en otras palabras. Andar como Él anduvo, como dice Juan. ¿Y cómo anduvo el Cristo?
¿Anduvo despreciando? ¿Anduvo burlándose? ¿Anduvo engañando a la gente? No, pues hermano. Él actuó correctamente, porque él fue obediente al Padre. Hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciese. Y eso fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros no podemos andar como queramos. Por eso que Pablo aquí nos dice que debemos andar en amor, como Cristo nos amó y se entregó. De esa misma forma, hermano. Y ese es el sentir de Cristo. Para que esta ofrenda, este sacrificio en olor suave, nos sea de beneficio. Para que veamos ese valor. Ese hombre que sacrificaba a ese corderito, si no lo hacía con fe, pasaba a ser un simple ritual. Y aunque lo hiciera 10 veces, 20 veces, 50 veces, si no entendía lo que estaba haciendo y lo seguía porque había una ordenanza, de nada le servía. Y usted y yo y la humanidad, aunque sepa que Cristo murió por los pecados del hombre, ¿y por qué murió el Cristo? ¿Qué le va a decir la gente? Por los pecados del mundo. Ahora la pregunta es, ¿y usted cree que es el Hijo de Dios? Y dirán algunos, sí, sí, puede ser. ¿Pero usted cree que murió por sus pecados? Sí, también puede ser. Pero si no hay convicción, y que eso viene de Dios, no sirve. Es solamente un conocimiento más. Para que este sacrificio sea una ofrenda de olor suave y para que el individuo a quien fue puesto él por víctima sea de bendición, uno tiene que creer y aferrarse a esa muerte y decir, esa es mi muerte. Ahí yo morí. Porque la importancia de la muerte, como dice Pablo en Romanos 6, que el que es muerto, justificado del pecado o perdonado del pecado. Esa es la importancia de la muerte. La ley exige víctima y ahí queda tranquila, satisfecha, porque hay una víctima. Había en tiempos pasados, en el antiguo pacto, un cordero, un buey o una palomita, pero tenía que haber una víctima. Y para que eso sea grato a Dios, en olor suave, tenía que haber también de parte de uno un corazón abierto y sincero. Pero eso viene de Dios. Eso no es algo que nazca de nosotros. Ese es el milagro del cual nuestro hermano José siempre nos decía. Es un milagro que creamos, porque naturalmente no lo hacemos. Somos hombres sujetos a maldad. Y por lo mismo Dios destruyó en el tiempo antiguo a la humanidad por un diluvio, porque el corazón del hombre era continuo solamente al mal, a hacer lo malo. Y sin embargo, nuestro Señor murió por nosotros, a pesar que somos rebeldes y contumaces. Dios es misericordioso. Ahora, todo este tránsito de Cristo hasta la muerte, desde que nació y de ahí a la muerte, no le interesó a nadie. No estaba Cristo en su noticia. Él fue caminando solo. Los hombres amaban más las tinieblas que la luz, como dice el apóstol Juan. Y para ellos, ese Cristo era solamente el hijo del carpintero. No le dieron el peso que se merecía el Cristo. No le reconocieron. Ya lo declaró Isaías, despreciado y desechado por esta humanidad perversa que está engañada por el diablo. Dios siempre le acompañó y él siempre hizo todo lo que el Padre le dijo. Cuando era pequeño y se pierde lo andaba buscando María y José, él estaba en el templo. Y hay una reprensión que hacer ahí. Él tenía que estar en el negocio de su padre. ¿Acaso no saben? Pensaban que todavía era un niño humano, pero era el Dios hecho hombre. En los negocios de mi padre me conviene estar. En otro momento le dicen, te buscan tus hermanos, tu padre te andan buscando. ¿Y qué responden? Que su padre, sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Este Cristo estuvo solo, transitó solo, había un desprecio total. Este tránsito lo hizo solo. Ahora bien, poco antes que sea entregado Cristo y que Pedro le niegue, poquito antes, fue con los discípulos a la aldea que se llama Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, hermanos. Nuestro Señor les dice que su alma está triste hasta la muerte y les pide que velen con Él. Estos hombres ya habían conocido de Cristo, los había tomado, habían visto varios milagros que hizo el Cristo. Y así todo de repente tenían sus confusiones, recuerden en la barca. ¿Quién es este? Que hasta los elementos le obedecen. Se habían olvidado que ya un poquito atrás había hecho milagros. ¿Quién es este? Bueno, esos mismos hombres que tomó
que eran igual que usted, igual que yo, no eran distintos, como también los patriarcas, los profetas, Abel y todos los hombres de Dios somos iguales. Pero sin embargo, a aquellos que Dios toma, nos ayuda por medio de las herramientas que Él nos da, como dice el apóstol Pablo, con la armadura total de Dios, al ponerla, podemos enfrentar los ataques del diablo. Pero aquí hay algo bien importante. Cristo estaba con una tristeza terrible. Mi alma está triste hasta la muerte. Él sabía que ya tenía que partir. Tenía que ser el sacrificio para salvar esta humanidad perdida. Entonces toma a sus discípulos y le pide a 3 de ellos: acompáñenme, velen conmigo en este momento difícil. Recuerden que Cristo tenía que morir como hombre, por lo tanto Él es verdadero hombre, porque Él tenía que pagar la culpa de los hombres. Y Él también, como usted, sufría y lloraba. En algunas ocasiones lloró también. Pero como dice la Escritura, sin pecado. Pongamos atención a esta frase. Cristo les pide que velen con Él, porque tiene una tristeza, dice, hasta la muerte. Su alma está triste hasta la muerte. Ahora, ¿qué pasó con estos discípulos que Él llama? Ellos estaban cansados y durmieron, a pesar de que el Cristo les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Hermano, uno a veces dice: si yo hubiese estado ahí, habría hecho lo mismo, hermano. El hombre es así. Y sus discípulos, que vieron muchas cosas que nosotros no hemos visto, estaban cansados. No fueron capaces de velar con su Señor. Nuestro Señor Jesucristo está a poco tiempo de ser entregado en manos de pecadores para ser molido por nuestros pecados, como dice el profeta Isaías. Y sin embargo, los discípulos dormían, estaban cansados, no velaron, la carne fue más fuerte. Su fe se achicó, el cansancio los ganó. Y no solamente a ellos, cosa de observarnos nosotros mismos. Muchas veces queremos estar en una reunión y nos vence el cansancio. Total, después escucho el estudio, dice. O incluso cuando quieren escuchar el estudio, como que cansan. No estamos, hermanos, apercibidos. Cristo les dijo a ellos: mi alma está triste hasta la muerte. Y sin embargo, a ellos los venció el cansancio. La carne los venció. Después lo va a negar. Pero miren, un poquito antes, ¿cierto? Después de escuchar de boca del Cristo que antes que el gallo cante le iba a negar 3 veces, ¿qué respondió Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero antes no pudo velar. No te voy a negar. Y dijo: vas a negarme antes que el gallo cante. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Pedro? Él se creía quizás capaz. Voy a sobrellevar estas cosas y yo voy a estar contigo, y si tengo que morir, muero contigo. Una actitud soberbia, una actitud autosuficiente, como si dependiera de nosotros estar firmes. Aunque si bien se nos dice: velad, orad, retened, guardad, perseverad, como que fuera una instrucción propia y que nosotros tuviésemos esa capacidad, no es así, hermano. Eso viene de Dios. Recuerde que tenemos un corazón rebelde, un corazón duro, y que esa dureza pase a ser blando, dócil, viene de Dios. Dios da y Dios quita. ¿Qué dice Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y sabemos lo que pasó, como si dependiese de nosotros estar firmes. Y un tiempo más adelante de esa conversación, Pedro y los otros no pudieron velar con Cristo. Y durmieron porque estaban muy cansados. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo somos los hombres? ¿Cómo es esta humanidad? Tenemos una vista muy corta. No conocemos el tiempo de nuestra visitación. El profeta Isaías, en relación a esto, ¿qué dice? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Y qué dice con respecto al pueblo? Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Sin embargo, el buey y el burro conocen a su señor. Israel no lo conoce y usted y yo tampoco lo conocíamos, porque también andábamos rebeldes y contumaces. Por lo tanto, esto que dice Isaías no es solo para Israel, sino para toda la humanidad, porque toda la humanidad es rebelde. Como oveja, dice, nos descarriamos, tomando cada uno su propio camino. No somos capaces de discernir, porque en nosotros mora el mal. Y ahí
es donde se manifiesta la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué provoca este milagro? ¿Qué provoca esta obra de Dios en Cristo por nosotros? ¿Qué provoca que este hombre natural, que no le interesa nada de Dios, que no le busca, que al Cristo lo mira como un buen hombre, un ejemplo a seguir, un buen artesano, dicen algunos que era carpintero, pero no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven como esta ofrenda en olor suave? No, a esta pobre humanidad, a este hombre natural, cuando Dios provoca este milagro de revelarnos este conocimiento por medio del Espíritu Santo y abre nuestros ojos para ya no verle como el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios, para ya no despreciarle, sino amarle y entender que Él, siendo Dios mismo, hecho hombre, gustó mi lugar. Y ahí podemos entender, hermano, por qué el apóstol Pablo dice que Él de los pecadores era el primero. Vio su bajeza terrible y esa bajeza de Pablo la tenemos todos también. Nadie puede aquí decir, no, es que a mí me perdonó poquito. Yo no era tan malo, por lo tanto yo estoy bien lo que estoy haciendo. No, hermano, todos merecíamos la muerte. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de entrar era por medio de un sacrificio, por medio de una víctima, sin tacha, como era la exigencia en el antiguo pacto, que era en figura y sombra del Cristo, sin tacha, impecable. Ese Dios se hizo hombre para morir por criaturas que no merecemos nada. Ya no le vemos como el hijo del carpintero, ya lo vemos como el Hijo de Dios. Ahora bien, Dios soportó nuestra bajeza, la sobrellevó, porque pudo haber destruido toda la humanidad por segunda vez si quieren, y lo va a hacer en tiempo futuro, pero ya por fuego. Pero Él lo puede hacer en cualquier momento, si hubiese querido. Porque esta rebeldía sigue tan igual como fue al principio. ¿O usted cree que ahora somos mejores? Somos igual que los primeros hombres. Por eso es que el Cristo fue determinado antes que el mundo fuese ya a morir por nosotros. Si Dios no se sorprendió por esto. Dios soportó nuestra bajeza y entregó a su único Hijo como una ofrenda perfecta, en olor suave. Cristo, en su momento más agónico, pide al Padre que, si es posible, pasar esta copa, pero no como Él quiere, sino como tú. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 26, del verso 36 al 45. Y aquí está el episodio escrito por Mateo, y esto revelado por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Pongan atención a estas palabras. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Era un momento angustioso para él. Iba a gustar la muerte, hermano. Iba a gustar la no existencia, la separación de Dios. Y eso iba a hacerlo por todos nosotros. Y por estos que durmieron también. Entonces cuando vuelve, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma o débil. Verso 42. Otra vez, fue segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Verso 43. Y vino, y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, cansados, ya no daban más, y no pudieron velar con su Señor. Y les dice que deben estar atentos, prestos a la batalla con nuestro adversario. Es como si fuera un vigilante en un cuartel y lleva su cama y se duerme, y no hace la función que le corresponde. ¿Qué pasa con ese cuartel? Puede ser asaltado y hasta ahí llegaron todos, porque los demás confiaban en que ese iba a estar atento. Pero aquí no, estaban muy cansados, sus ojos estaban agravados. Verso 44. Y dejándolos, fuese de nuevo, y oró tercera vez, hermano, diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La hora ya llegó, y el Hijo del Hombre, esta víctima que Dios preparó para nosotros, iba a ser entregada en manos de hombres pecadores. No le iba a pasar muy bien, ya describíamos al principio. Golpes, azotes, burlas, desprecio. Porque el hombre es sin misericordia. Dios es sobremanera misericordioso. ¿Recuerdan ustedes cuando David pecó gravemente y se le dijo, bueno, ¿quién quieres que te juzgue? Dios o los hombres. Y sabiendo él que Dios lo podía cortar de una plomada, ¿qué dijo David? Quedó en las manos de Dios. Porque el hombre es misericordia. Y vemos cómo Dios restauró a este hombre. ¿Pero qué habrían hecho el pueblo? Lo habrían destruido a David. Lo habrían masacrado. Sin embargo, él, a pesar de su pecado grave, confió en la misericordia de nuestro Dios. Entonces acá les dice ahora nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos, la hora ha llegado y voy a ser entregado en manos de pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, en su momento más angustiante, estuvo solo. Él caminó solito este tránsito. No lo comprendía la gente. Algunos lo vieron una oportunidad de tener algo, comida gratis, sanarme de enfermedades terribles, como un amuleto. Y a pesar de que recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo la sanidad, el alimento y todas las cosas que ellos buscaban, ellos seguían pensando que era un momento de aprovecharnos de Él. Y el Señor sabía, muchos andan aquí por los panes y los peces, andan por los beneficios que yo les puedo dar. Y no les importaba el mañana. Pero esos hombres que fueron sanados, esos que se saciaron, gustaron la muerte, pues hermano. Y sabemos lo que pasó con aquel que no cree. Aquel que lo miró como un simple objeto de beneficio. Él estuvo solo en su muerte. Sus discípulos no velaron con él. Se quedaron dormidos. ¿Y qué nos revela la Escritura de esos momentos en los cuales Cristo oraba al Padre con ruegos y súplicas, con grande clamor y lágrima? Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 5, verso 7. Cristo, ¿cierto? El cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que lo obedecen. ¿Quién recibe el beneficio de este sacrificio? El que obedece, el que pone oídos, así como ese ladrón en la cruz, no ve a otro ladrón que está colgado ahí junto con él, sino que ve a un Señor. ¿Quién le reveló eso? Dios, pues hermano. Para el otro era un simple ladrón más nomás. ¿Se dan cuenta, hermano? En la misma circunstancia. A horas de ser muertos, uno reconoce al Cristo como Señor y el otro como un simple villano. Alguien más que merece morir tal como él porque yo soy ladrón. Dios es el que revela. Ahí está el milagro de cómo Dios cambia un corazón de carne dura, que lo único que está es hacer lo malo, en reconocer al que está al lado como el Hijo de Dios. Nosotros reconocemos al Cristo como Señor y Salvador por causa de lo que revelaron estos hombres que Dios tomó, porque nosotros tampoco le hemos visto, pero sí creemos en aquellos que Dios tomó, a los apóstoles, que declararon esta verdad, a esos 500 que después siguieron. La Escritura pide 2 testigos para que un hecho sea verdadero. Y aquí Pablo nos revela que fueron más de 500. O sea, aparte de los discípulos, había más de 500 testigos. Eso es más que suficiente, hermano, para entender que el Cristo estuvo con nosotros. Nos visitó y muchos no lo entendieron. Aquí en Hebreo vemos más profundamente esta agonía del Cristo, el cual iba a ser nuestra ofrenda en olor suave a Dios. Cristo, siendo Dios mismo, no usurpó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como lo dice el apóstol Pablo. Quiero que me acompañen a Filipenses, capítulo 2. Recuerden ustedes que cuando es tomado el Cristo y Pedro saca su espada y le corta la oreja a un guardia Malcolm y Dios le repone su oreja después, él le dice que él podría llamar a legiones de ángeles, pero él no usurpó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque él aprendió la obediencia. Siempre hizo lo que el Padre le dijo. Por eso que Dios se contentó en él y no en nosotros.
sino que en Él. El único hombre que vivió conforme a lo que Dios pide es nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos los demás nos descarriamos como ovejas. Cada uno toma su propio camino. No le quiere hacer caso al pastor. Quiere andar solo por los caminos. Yo me defiendo solo. Llega el lobo y se lo come. Pero a quien Dios mueve el corazón, como lo hizo en el tiempo antiguo, cuando sacrificaban y entendían, así como se le fue dicho a Simeón, que no iba a haber muerto hasta ver a su Señor, este hombre ya anciano del antiguo pacto tenía claro que cuando él sacrificaba, en el fondo sabía que ese corderito el día de mañana iba a venir como hombre para pagar su culpa. Él no veía un simple ritual, lo hacía con fe. Y cuando estaba esperando a este niño que iba a ser circuncidado al 8º día, él vio pasar muchos niños, hasta que el Señor le reveló, el que estaba ahí, este es. ¿Y qué dice ese hombre? Mis ojos han visto mi salvación. Ahí está mi sacrificio, perfecto. Ahí está mi cordero. Ahí está mi ofrenda en olor suave a Dios. Y él murió en paz, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que le dio de ver a ese cordero hecho hombre. Porque así también lo reconoce Juan. A viva voz, he aquí el cordero de Dios. ¿Cuántos judíos que estaban ahí dieron gloria a Dios al escuchar eso? ¿Y cuántos se mataron de la risa? Diciendo, por si el hijo del carpintero nomás. Pero aquellos, así como este hombre, Dios les reveló, al escuchar a Juan, tienen que haberse alegrado en su corazón. Ahí está el verdadero cordero. Esto que yo sacrificara una sombra, pero ahí está ahora quien proyecta esta sombra. Y sin embargo, en los momentos más angustiosos, nuestro Señor, a aquellos que Él tomó, no pudieron velar con Él. Estaban cansados, sus ojos gravosos. Y Él estaba con angustia, con dolor. Pero se aferró al Padre. Hizo lo que el Padre le dice. Entonces ahora miren lo que nos dice Filipenses. ¿Qué nos revela Pablo en relación a este Cristo? Filipenses 2, verso 6. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Porque lo pudo haber hecho ahí cuando lo estaban emprendiendo. Él pudo haber llamado a legiones de ángeles. Pero no lo hizo. Porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Iba a ser obediente hasta la muerte. Con su muerte iba a justificar a muchos. Con su muerte dejaba satisfecha también la ley. Dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, o se vació, también podemos decir, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor, el que le pide a sus apóstoles que velen con Él. No por ser igual a Dios, hermano. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es nuestra ofrenda perfecta, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esa voluntad de Dios somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Y está sentado, hermanos, a la diestra de Dios, como dice Hebreos. Quiero que leamos Hebreos capítulo 10 para que confirmemos esto, porque Cristo fue levantado de los muertos. Él le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y fue obediente hasta la muerte. Y Dios lo levantó. 3 días muerto, 3 días apartado de Dios, separado de Dios. Y Dios le levantó de los muertos, triunfante, glorioso. Y está ahora a la diestra del Padre. Dice Hebreos 10, el verso 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, el Cristo, para siempre un solo sacrificio. Recuerden ustedes que los sacerdotes levitas tenían que ofrecer por ellos y por el pueblo, porque eran débiles por causa de la carne. Pero el Cristo fue un solo sacrificio y para siempre. Dice, y está sentado a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestra ofrenda perfecta, santo,
inocente, limpio, sin pecado. En otras palabras, sin tacha, como Dios lo había dicho por boca de Moisés al pueblo, y cómo los sacerdotes tenían que hacer este oficio, y cómo los que llevaban su víctima tenían que ser sin tacha. Y nuestro Señor Jesucristo fue nuestra ofrenda perfecta. Repito, santo, inocente, limpio, sin pecado. Nos convenía esta ofrenda. Por eso es que Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, aquí con nosotros está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No era cualquier personaje, no era el hijo del carpintero, era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Acompáñenme a Hebreos 7:26 al 28. Por lo cual, puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos o débiles, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, el Creador de todo lo que vemos, y por Él todas las cosas subsisten, tomó nuestro lugar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconciliándonos con el Padre. Y Cristo nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Maravilloso, hermano, maravilloso. Cristo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Que Dios le bendiga, hermano, y que nos mantenga firme en esta verdad presente. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Pedro. Muy lindo estudio. Personalmente lo agradezco porque nunca está de más saber de nuestro Salvador. Pastor, si quiere hacer algún comentario usted. Se dijo todo ya. Estuvimos hablando de que Jesús es representado en toda la Escritura y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre todo los que hemos creído con una fe que también es de Dios, confiamos en que la justicia de su vida, de santidad y todo lo que representa el Señor Jesús para nosotros es lo que nos trae la alegría de saber que algún día estaremos juntos al Señor en el cielo con todos sus ángeles. Tenemos motivos para alegrarnos y dar gracias a Dios porque nuestro amado Señor Jesús mostró su amor hacia nosotros, dando su vida por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Como se dijo también en el estudio, cargando el pecado de nosotros. Gracias, hermanos. Eso le quería comentar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. ¿Un otro hermano quiere hacer algún comentario sobre el estudio del hermano Pedro? Siéntase en libertad de hacerlo. Yo, hermano Jaime, a mí no me deja de maravillar cómo nuestro Dios sacó adelante un empeño que se había propuesto desde toda eternidad. Y cómo fue tejiendo pacientemente a través de la historia la manifestación de su Hijo. Con mucha misericordia, con mucha paciencia, hizo un antiguo pacto en el cual como a niños les enseñaba a un pueblo que era necesario que ejercieran fe, que vendría ya lo mejor, que ya faltaba poco, que el Cristo vendría, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pero que mientras tanto esas sombras lo anunciaban y por lo tanto tenían que confiar en que Dios traería estas cosas un día. Y la sacó adelante, por hermano. El mapa, vamos a decir, de la existencia de todas las cosas fue trazado en virtud de este sacrificio. Por eso que todo encuentra su razón de ser en la cruz. Si usted tira todas las líneas de la historia, de los propósitos, de la creación, de nosotros mismos como seres humanos que llegamos a este mundo, todo pasa en virtud de esa cruz, de esa manifestación del Hijo de Dios. Todo fue creado por Él y para Él, es decir, para que le sirva a sus propósitos. Esto es inmenso, es tremendo. Le damos gracias a Dios porque nos ha descubierto los bordes de esta gloria que Él se había propuesto. Y sin embargo, es tan profundo que estamos ciertos que va a ser el tema por una eternidad. Así de profundo es todo esto.
Y sin embargo, Dios nos lo ha revelado a través del Evangelio. Siempre es pertinente recordar estas cosas. Hay diferentes ángulos. Esta vez lo miramos desde el punto de vista del antiguo pacto, de esta víctima que prefiguraba al verdadero Cordero de Dios, al definitivo, el cual ya llegó, en el cual todo aquel que cree tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Así de grande es nuestro Dios, así de tremenda es esta obra, hermanos, que cruza toda la eternidad. Muchas gracias por este estudio y que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias.